Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que... Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por haber podido llegar. Gracias al Señor por un día más de vida. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy estamos en 28 de julio del año 2025. Son las 9:00 de la mañana, un día soleado, hermoso día de julio. Y bueno, agradecido al Señor por todo lo que hemos vivido este fin de semana en la iglesia. Un saludo grande, un afecto grande a nuestro hermano Nicolás, Pastor Nicolás Blanco, que estuvo recién con su programa. El Señor bendiga la vida de su esposa, la vida de su familia. También al Pastor Tiquiboco, Juan Tiquiboco de Bolivia, su familia. Al Pastor Jorge Gamarra, su familia en Misiones. A Josecito Moreno en Santiago del Estero, la hermana Díaz también en Santiago del Estero. El Señor bendiga grandemente a su familia. Señor bendiga a todos los hermanos. Quiero saludar al hermano también, al hermano Néstor Díaz. El Señor bendiga a él y a su familia, a su iglesia. El Señor bendiga también, hermanos amados, al pastor Guillermo Gardela, al pastor Mario Puñales. Y bueno, el Señor bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. Señor bendiga también a nuestro hermano Gustavo Hiperaguirre, a su familia también. El Señor le bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Y si nos ponemos a saludar, nos va a llevar todo el programa. Conocemos muchos hermanos. Si me olvido de alguien, discúlpeme, a todos los hermanos en la ciudad de Misiones, allá en Paraíso, y también allá en San Pedro. Señor bendiga grandemente, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar el libro, vamos a leerlo del principio a fin con la ayuda del Señor, por supuesto, ¿no? Vamos a leer el libro Hechos de los Apóstoles. Este libro nunca lo di en la radio. No, nunca hablamos del libro siempre hablamos las 14 epístolas del apóstol Pablo, pero este libro lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer la oración, después le explico. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación, por la regeneración de mi espíritu. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por la vida que está dentro de nosotros, por tu Espíritu Santo, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los vivientes. Te doy gracias, Padre, por la esperanza gloriosa que tú nos tienes reservada, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, y bendito sea tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que abras los ojos del entendimiento de todos los hermanos que escuchan esta tu palabra y que ellos la puedan recibir con un espíritu de mansedumbre y de amor. En el nombre de Jesús, amén. También quería saludar al pastor Dante. El Señor bendiga a su familia. También el Señor bendiga grandemente la vida de nuestro pastor Dante. Grandemente. Un poco más me olvido. Gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos, nosotros llegamos a la conclusión de que necesitábamos leer el libro de los Hechos. Nosotros siempre hicimos énfasis en leer las 14 epístolas del apóstol Pablo, como el Antiguo Testamento. También hemos dado, aquí en la radio, hemos dado el libro de Apocalipsis, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Génesis, bueno, varios libros, pero el libro de los Hechos nunca. Entonces, claro, nosotros llegamos al libro de los Hechos porque
queríamos, por todo lo que está ocurriendo hoy, vio, en las iglesias. Y bueno, y como uno tiene una doctrina, el otro tiene otra doctrina, uno tiene un pensamiento, el otro tiene otro pensamiento, y así hay tanta diversidad. Entonces, meditando yo en mi casa, hablando con mi amada esposa, que le mando un beso, un abrazo, también a mi cuñado Andrés, el Señor le bendiga grandemente la vida de él y la vida de su familia. Entonces, hablando con mi esposa muchas veces, sobre esto que pasa en la iglesia, vio tantas formas hay y tantas enseñanzas hay, tantas divisiones y todo eso. Y un día el Señor me mostró en Apocalipsis que Él era el alfa, la omega, el principio y el fin. Y entonces yo tomé de ese pasaje la palabra principio. Y bueno, y claro, siempre cuando hablábamos del principio nos referíamos a Génesis, ¿no? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y bueno, y sabemos que Él lo hizo por medio de su palabra, ¿no? Fue un principio en que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba como dice ahí en el capítulo 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese fue un principio, pero después en la meditación de esta palabra, relacionándola con Jesús, porque Jesús también es el principio. Yo soy el primero y el último, dice el Señor, el principio. Y entonces descubrí en la Biblia, yendo por ahí, descubrí que no hubo un solo principio, sino que cada principio se antepone un juicio, ¿no? Cada principio siempre hay un juicio. Entonces, quiere decir que para comenzar tenemos que, de alguna manera, primero tenemos que construir sobre lo derribado, sobre lo destruido, porque Dios sacó todo, Él edificó el mundo sobre lo que estaba destruido. Él lo sacó de ahí de su condición y lo trajo a una hermosura, porque todo lo que Dios hizo era bueno, dice, porque creó muchas cosas en el principio. En el principio se establece el orden, con cómo se van a manejar las cosas. Se establecen las leyes en el principio. En el principio se vuelca la intención, o digamos, cómo el que es originador del principio, que en este caso es Dios, cómo Dios creó las cosas en el principio y cómo las cosas tenían que mantenerse de la manera en que Dios la había establecido en el principio, porque todo lo que Dios había hecho en el principio era bueno. Bueno, después sabemos cómo vino la caída del hombre y el hombre arruinó lo que era del principio, su desobediencia, arruinó lo que era del principio y entonces lo que fue en el principio dejó de serlo, pero por causa del pecado y por causa de Satanás también. Sabemos que lo que trajo la destrucción fue Satanás a través de la mujer que desobedeció a Dios, y después el hombre comió porque la mujer le invitó a hacerlo. Fue un principio. Después fue un principio, también Dios comenzó un nuevo principio, no de la creación, sino de su comunión con el hombre, porque el hombre, al haber pecado, lógicamente que entonces Dios se distanció del hombre, lo sacó del paraíso. También hubo un principio con Adán y Eva, donde Dios le dice a Adán y Eva que tenían que producir y gobernar la tierra. Eso usted lo puede encontrar ahí en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis. Creo que en el versículo 27, si no mal recuerdo. Bueno, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó, y los bendijo, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, y señorea en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue lo que Dios estableció en el principio para Adán y Eva, ¿vio? Y todo tenía que ser gobernado por Adán y Eva, porque ellos tenían la capacidad de hacerlo. Ellos todavía no habían pecado. Ellos eran una obra perfecta de Dios. Y Dios los bendijo y así. Después viene la desobediencia en el principio. Vino la desobediencia por medio de la serpiente y la mujer hizo caer y entonces salieron del orden. Cuando la mujer desobedeció, entonces vino la destrucción, ¿no? Y entonces Dios tuvo que hacer un nuevo principio. Y ese nuevo principio Dios lo hizo, espere que vamos a ir por la Biblia. Dios estableció, después de Adán y Eva, Dios estableció un nuevo principio, ¿no? En el versículo, espere que estoy en el capítulo 8, con Noé, ¿no? Y Dios, lógicamente, le dijo que construyera un arca y bueno, y todo eso, tratando con Noé, le dijo porque iba a venir un diluvio, iba a venir un juicio. Entonces, Noé hizo lo que Dios le mandó y ahí después vino la desobediencia. Noé se embriagó, uno de los hijos abusó de su padre y bueno, y entonces ya el principio que Dios había con Noé, que le había establecido a Noé, entonces eso se terminó y vino la Torre de Babel, es decir, vinieron otros principios. El libro de los Hechos nos habla del principio de Dios con la iglesia, porque la iglesia fue formada en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que fue cuando los apóstoles y los hermanos judíos, ellos recibieron el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, por así decirlo, el poder de Dios. Y en el principio, bueno, Dios envió el Espíritu Santo en el principio de la iglesia. El principio de la iglesia es el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Antes el Señor nos hace saber en el capítulo 1 que Él promete el Espíritu Santo, después Él se va al cielo y después escoge el sucesor de Judas y después viene el Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 2. Y después ahí sigue, en el principio se establecieron las cosas. En todo el libro de los Hechos nos habla en el principio de la iglesia. El libro de los Hechos, el autor es Lucas. Lucas era un médico, ¿no? Este médico, hermano, vamos a buscarlo, espere que lo tengo por acá. En la misma Biblia uno puede recatar información sobre el libro de los Hechos escrito por Lucas. Gloria al nombre del Señor. Ahí ya lo voy a encontrar, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Esto a veces, la meditación de la palabra lleva tiempo a veces. Encima que Dios nos va dando en la medida que nosotros vamos abriendo nuestra boca. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor fue Lucas, el médico amado. El libro es, en cierto sentido, una continuación del libro de Lucas, ¿no? Y está dirigido a la persona de Teófilo. Teófilo era un gobernador. A él se ve que eran amigos y Teófilo creía, pero Lucas investigó, como vamos a leer, investigó detenidamente, tranquilamente los sucesos que ocurrieron relacionados con Jesús, el Mesías.
Entonces, él investigó para Teófilo, pero también investigó para nosotros. Ahora, el tema principal, según la Biblia, Thompson, la historia es el desarrollo de la iglesia primitiva, no es la primera iglesia. Desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Lógicamente que Pablo comienza su ministerio mucho antes. Y bueno, y usted puede leer con respecto al principio, en el sentido de la historia, lo puede leer en la concordancia que se encuentra al final de su Biblia. Este libro de los Hechos fue escrito desde Roma más o menos, y fue escrito en el año 56-58, ¿no? Después de Cristo. Y dice, voy a leer el versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, al primer tratado habla de la carta del Evangelio de Lucas, porque Lucas había escrito el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él escribió el Evangelio de Lucas, y ahí él escribió todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. El libro del Hecho de los Apóstoles nos habla a nosotros del primer capítulo hasta el capítulo 12, más o menos 13, nos habla, más o menos hasta el 12, nos habla del apostolado. El apóstol principal no es Pablo, sino que el apóstol principal, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, el apóstol principal es el apóstol Pedro. Porque ahí vamos a ver a Pedro siendo usado por el Señor. No en el principio. Quiere decir que en el principio la iglesia comenzó en el pueblo de Israel, digamos, en Jerusalén, digámoslo así. De ahí se originó la iglesia. Y del capítulo 13 en adelante hasta el 28, ahí ya Pedro deja de ser nombrado y es mencionado el apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Y tenemos que ir a este principio, ¿sabe por qué? Porque tenemos que determinar como primera instancia para poder poner en orden la iglesia, tenemos que determinar o tenemos que ver a quién determina la Biblia como nuestro apóstol. ¿Por quién tenemos que ser enseñados nosotros? Porque hoy hay muchos que enseñan y enseñan muchas cosas y tenemos que ver que las enseñanzas que nosotros tenemos son conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito desde el principio de la iglesia. Y lo que fue desde el principio uno tiene que mantenerlo, porque ahí se establecen las leyes, ahí se establece el orden en el principio, ahí se establece la dirección, ahí se establece el fundamento, se pone el fundamento. Eso fue en el principio. Nosotros no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, dice la palabra de Dios. Entonces, acá vamos a ver, en estos primeros 12 capítulos, vamos a ver al apóstol Pablo como el apóstol principal. Siempre tenemos que tener en cuenta que Pablo era judío, que Pedro, si dije Pablo, me disculpo. Vamos a ver la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el apóstol principal del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y vamos a ver que Pedro era judío y él fue puesto por medio de nuestro Señor Jesús como apóstol de la circuncisión, es decir, como apóstol de los judíos. Todo lo que Pedro habló para los judíos, excepto cuando el Señor le manda a través de un lienzo, le manda a la casa de Cornelio, ¿no? Que era un gentil, le manda a hablar a Cornelio, pero eso ya vamos a llegar a eso. Entonces vamos a ir despacio.
Vamos a ir en el capítulo 1, versículo 1. Si usted quiere recorrer conmigo el libro de los Hechos, va a tener que estar presente todos los días lunes de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, porque vamos a tratar capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces, acá vemos que el apóstol Lucas le dice a Teófilo, le dice que en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De quién está hablando? De Jesús, de aquel que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era ministro de la circuncisión, es decir, que Jesús nació bajo la ley. Él no nació bajo la gracia, sino Jesús nació bajo la ley. Y bueno, y entonces él vino para los judíos, Jesús. Y entonces dice, hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y acá nosotros tenemos que ver que Jesús tenía apóstoles. Y él Lucas comenzó a escribir, ¿no?, acerca de Jesús hasta que fue recibido arriba. Todo escribió Lucas relacionado con Jesús. Él investigó, ¿no?, cuidadosamente. Él recorrió y analizó y escribió cuidadosamente, y el Espíritu Santo lo respaldó, porque después vemos que lo que él escribió formó parte de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. El Espíritu Santo respalda lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido. Entonces, Jesús tenía apóstoles. Él los había escogido a estos apóstoles, ¿no? Que el libro de Mateo, vamos a buscarlo a ver si lo encuentro, porque la verdad que no lo había leído, pero es fácil encontrarlo. Gloria al nombre del Señor. Creo digo, es fácil encontrarlo, pero después, cuando me pongo a buscar, no lo encuentro, ¿no? Los discípulos del Señor. Creo que es antes. Dice que andando junto al mar de Galilea vio a los hermanos Simón Pedro y Andrés su hermano, ellos eran algunos de los discípulos. Después el Señor vio a otros dos hermanos, Jacobo de Zebedeo y Juan su hermano, ¿no? Ahí están otros discípulos. Los discípulos que él escogieron fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles. El apóstol Pablo no entraba acá en esta elección. Él no fue elegido por Jesús. Pablo era un joven que estaba todavía a los pies de Gamaliel, estudiando la ley de Moisés y todo lo que la ley decía. Pero Pablo no caminó con Jesús. El apóstol Pablo. Los que caminaron con Jesús y fueron instruidos por Jesús fueron los apóstoles que él había elegido, ¿no? Como Judas, como Pedro, como Juan, como los hijos de Zebedeo, el hermano de Jacobo, Juan, ya lo mencioné, ya lo vamos a encontrar a los discípulos del Señor. Esos discípulos, Jesús los instruyó, los enseñó, los adoctrinó. No es que ellos estuvieron ahí, no, él lo estaba preparando a ellos para que ellos predicaran en el Evangelio del Reino, como vamos a ver. Ellos predicaron el Evangelio del Reino de los cielos, ¿vio? Porque está el Evangelio del Reino relacionado con el Evangelio del Reino de los cielos, y está también el reino de Jesús, que no salió porque no lo recibieron como rey, no lo recibieron como el Mesías, como el Salvador, y entonces si lo hubieran recibido, lo hubieran declarado Rey de Reyes y Señor de Señores, y hubiera cumplido el libro de Isaías, el capítulo 9, creo que es,
o el capítulo 11, 9, no me acuerdo bien, donde dice que él será llamado Padre Eterno, ¿no? Y bueno, y que iba a ser declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús tenía 12 discípulos al principio. Él los escogió. ¿Vio? Y entonces Lucas nos dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire quién, por el Espíritu Santo, quiere decir que él daba mandamiento por el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo, el Señor, claro, porque los escogió después de que él fue bautizado en el río Jordán, porque en el río Jordán Jesús recibió el Espíritu Santo. Después de que él fue bautizado, él escogió 12 discípulos y le dio mandamiento por el Espíritu Santo, ¿vio? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Quiere decir que Lucas hablaba a Teófilo de Jesús cuando resucitó de entre los muertos, ¿no? Después de que ha padecido, después que murió, se presentó, dice, muchas veces, y hay pruebas indiscutibles, ¿no?, que indicaban ese hecho, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Vio? Él ya le hablaba acerca del reino de Dios a los discípulos, ¿no?, que él había escogido. Eso le hace saber Lucas a Teófilo. Acuérdese que este es un libro de historia, es un libro de los hechos de los apóstoles. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu o la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Eso sabemos que el Señor se lo dijo a sus discípulos. Los discípulos, mientras que estuvieron con Jesús, ellos no habían tenido un nuevo nacimiento. Ellos eran adoctrinados por el Señor. El nuevo nacimiento uno lo tiene cuando se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando ellos fueron llamados, cuando ellos fueron elegidos como discípulos, ellos todavía no habían tenido esa experiencia. Después tuvieron esa experiencia. Después de que ellos fueron enseñados y adoctrinados por el Señor, ellos fueron salvados. Después. Y entonces, siguiendo la lectura del libro de los Hechos, nos habla de la ascensión, de cómo Cristo se fue al cielo. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese por dónde empiezan. Ellos querían la restauración de Israel. Israel estaba en las manos de los romanos, siendo oprimido, y ellos querían la liberación del pueblo de Israel. Ellos estaban en esa posición mucho antes de que naciera Jesús. Ya estaban ellos bajo el imperio romano. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora fíjese qué maravilloso que es esto. Y eso se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 2, donde los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y ellos fueron testigos, ¿no?, de Cristo. Me seréis testigos de Cristo, de Jesús, en Jerusalén. Y ahí fue derramado el Espíritu Santo y ahí comenzó la iglesia en Jerusalén. En toda Judea, dice, y en Samaria. ¿Vio? Es decir, que en todo el territorio de Israel iba a ser predicado el reino, el evangelio del reino, dice, ¿no?
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice, después de que Jesús le dijo estas cosas, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, ahí dice, y hasta lo último de la tierra, y eso no se cumplió. Porque los discípulos de Jesús no fueron hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Solamente predicaron en Jerusalén, en Samaria y en Judea. Ahí predicaron los discípulos, pero no llegaron hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no? Porque eso es para el futuro. Porque Israel se van a levantar 144.000, ¿no? Que van a predicar el Evangelio eterno, el Evangelio de Dios, y lo van a hacer por toda la tierra, donde nunca se predicó. Estos israelitas, ¿no? Que van a ser llenos del Espíritu Santo y que van a ser tomados después de que la iglesia sea arrebatada, se van a levantar estos israelitas y van a cumplir con lo que les dijo el Señor a los discípulos, hasta lo último de la tierra. Acuérdense que cuando Jesús dijo esta palabra, se habían multiplicado los discípulos. No solamente eran 12, sino que eran muchos más. Pero nosotros sabemos por la Escritura que los judíos, estos discípulos de nuestro Señor Jesús, no predicaron por todo el mundo, por todo hasta lo último de la tierra. Pero lo van a hacer cuando el Señor venga, o antes que el Señor venga. Lo van a hacer y van a predicar el Evangelio de los cielos por todos lados, donde nunca se predicó. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La nube que lo recibió, eran los santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados, ¿no? El día en que los sepulcros se abrieron. Ellos eran como una nube, ¿no? Como una multitud que se levantó juntamente con Cristo y fueron llevados al cielo, ¿no? Esa es la nube. No vamos a hacer estudio de eso hoy. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué te estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahí está hablando de la segunda venida de Cristo para los judíos. Los judíos van a recibir por segunda vez a Jesús cuando ellos lo vean venir del cielo. Ellos lo van a ver venir del cielo a Jesús. Nosotros no, nosotros la iglesia no lo vamos a ver venir a Jesús del cielo, sino que nosotros la iglesia vamos a escuchar, como dice Tesalonicenses, si usted me quiere acompañar ahí en Tesalonicense, donde se tocará la última trompeta y los muertos en Cristo, dice en el capítulo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoré acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acá no está hablando Israel, sino que está hablando a la iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es cuando Jesús venga por segunda vez a los judíos. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí no viene para él reinar como rey, sino que él viene a buscar a su esposa, a la iglesia, a los vencedores. Él viene a buscar. Y nosotros seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, para ir a las bodas del Cordero.
Eso va a ser antes de la segunda venida de Cristo para los judíos. Primero viene, nos lleva a nosotros la iglesia a las bodas, que va a durar 7 años, y después va a venir a reinar, juntamente con nosotros, los vencedores, no sobre la tierra. Bueno, entonces acá los varones le dicen a los discípulos del Señor Jesús: este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿No? Y esto es maravilloso, porque hay una esperanza para Israel. Acá está la esperanza de Israel. Jesús volverá. Va a volver para reinar, para establecer su reino de 1000 años acá en la tierra. Pero primeramente tiene que ocurrir lo que dice Tesalonicense en el capítulo 4. ¿No? Primero Jesús viene, la iglesia es arrebatada en el aire, se va con Jesús a las bodas del Cordero, y mientras que nosotros estamos de boda, acá van a haber 7 años de juicio. Bueno, todo eso que son temas que no puedo tocar ahora. Yo me voy a sujetar a lo que dice el libro de los Hechos. Entonces, después de que se fue Jesús al cielo, viene la elección, dice la palabra acá, del sucesor de Judas, porque Judas sabemos que fue el que le entregó al Señor Jesucristo, y ahora ya no eran 12 apóstoles, sino que ahora eran 11. Pero no podían quedar 11 apóstoles porque tenían que ser 12. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban para reinar para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Y entonces, si faltaba un apóstol, entonces una de las tribus no iba a poder ser juzgada. Entonces se tuvo que poner el reemplazante de Judas, ¿no? Alguien que reemplazara a Judas, para que estuvieran los 12 apóstoles. El número 12 es el número del reino, ¿no? Es el número del reino. 12 más 12 serían 24. Entonces, en el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, ¿no? El cual está cerca de Jerusalén. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Estaba cerca de Jerusalén ese monte. Estamos leyendo el versículo 12. Y entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día sábado, ¿no? Camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Vio? Entraron a Jerusalén, se fueron al aposento alto. Ahí Lucas 22, 22 vamos a leer, hermano. Si usted tiene una Biblia, Lucas 22, 22. Lucas 22, 12. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí, ¿no? Ahí donde el Señor tomó la última cena, ¿vio? Ahí donde, no la última cena, sino participó de la última Pascua, el Señor ahí, en ese mismo lugar donde los discípulos fueron, ¿no? Volvieron a Jerusalén y fueron a ese lugar, alabado sea el Señor. Y subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Ahí parece que vivía Pedro, vivía Jacobo, Juan, Andrés y Tomás y Felipe, y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote, Judas. Parece que todos vivían ahí en el aposento alto. Estaban allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración, dice, y en ruego. Vio como ellos eran personas que oraban mucho, que ellos creían en el poder de la oración, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de los discípulos del Señor.
Y lógicamente que esto nosotros ahora entendemos por qué oraban mucho, por supuesto, ¿no? Porque así le había enseñado al Señor. El Señor Jesucristo le había enseñado en el Getsemaní que tenían que orar, por lo menos 1 hora. Bueno, y todo esto perseveraban unánimes en oración, es decir, que oraban, la oración era la misma para todos, unánimes, usted sabe que la oración tiene un propósito, y entonces tenían el mismo propósito, ¿no? Unánimes en oración y ruego. Una cosa es orar y otra cosa es rogar, ¿vio? Es como una súplica. Y estaban ahí también las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya eran más de 12 ahí. Seguramente que después va a decir que eran 120. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era el número o la compañía junta como de 120 en número. 120, fíjese. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, le dice el apóstol Pedro. Se ve que Pedro era como el mayor de todos ahí. Jesús lo puso como de alguna manera el pastor del rebaño, porque le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Es decir, que podríamos decir que Pedro era el pastor ahí, el pastor principal. Entonces le dice Pedro a los hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, ¿no? De Judas, ¿no? Que fue guiado de los que prendieron a Jesús, ¿no? Quiere decir que lo que estaba escrito de Judas se cumplió. Y eso estaba escrito en los Salmos, como dice David, dice acá. Gloria al nombre del Señor. Creo que es en el Salmo 41:9, vamos a ver. Gloria al nombre del Señor, que está escrito de Judas ahí. 41:9. Dice, voy a leer desde el 7. Reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el nombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Por eso en la última Pascua Jesús mojó el pan en el vino y se lo dio a Judas, y ahí entró el diablo en Judas. Y ahí se cumplió lo que está dicho en el Salmo 41, puede leer del versículo 7 hasta el versículo 9. Ahí se cumplió. Entonces Pedro hace mención de eso. Hace mención de lo que ocurrió. Y espere que quiero ir bien ordenadamente. Estamos en la ascensión y después en el sucesor. Acá estamos. Y entonces Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, era uno de nosotros Judas. Era tan discípulo del Señor como nosotros, era un apóstol igual que nosotros Judas. Esto es apóstol de Jesús. Y dice, era contado de nosotros y tenía parte en este ministerio, ¿no? Pero tenemos que ver que Judas era un apóstol, pero también tenemos que ver que los apóstoles del Señor recibieron el Espíritu Santo
por medio de Jesús y Judas no estaba presente. Tampoco Judas estaba presente cuando el Señor dijo, comed, este es mi cuerpo, y bebed, esta es mi sangre. Él no participó de la mesa del Señor y tampoco recibió el Espíritu Santo Judas. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, 22 creo que es. Y dice, voy a leer desde el 21. Entonces Jesús le dijo, después de la resurrección, por supuesto, Judas ya había muerto, Judas ya se había ahorcado en ese momento, dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Judas no tenía el Espíritu Santo. Judas no participó del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Vio? Aunque era un apóstol. Fíjese, aunque era un apóstol. Era un apóstol, pero no tenía el nuevo nacimiento, no tenía el Espíritu Santo y no participaba de la mesa del Señor. ¿Vio? Porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que un apóstol haya hecho lo que hizo? No, podríamos decir que Judas era un inconverso, que se había disfrazado de... Era un lobo que se había disfrazado de oveja, Judas, ¿no? Él amó la riqueza, amó el dinero, pero no amaba al Señor. Entonces, fíjese, como dice en el libro de los Hechos, dice que Pedro tomó ahí la palabra y le dijo que David había hablado con respecto a Judas, ¿no? Varones, le dice en el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, ya leímos en el Salmo 41, que fue guiado de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio, fíjese. Pero ¿quién lo eligió a Judas? Jesús. Jesús lo eligió. Pero Judas decidió por sí mismo traicionar a Jesús. Pero todavía él no tenía el Espíritu Santo y no tenía el nuevo nacimiento. A veces le ponemos en el ministerio personas que no tienen el nuevo nacimiento. A veces ponemos en el ministerio personas que no son llenas del Espíritu Santo, que no recibieron la llenura del Espíritu Santo y terminan traicionando al Señor como Judas. Terminan traicionando a la iglesia como Judas. ¿Vio? Por eso es muy difícil. Usted me dice, pero ¿y entonces cuando Pedro traicionó al Señor, que lo negó y lo maldijo? Bueno, pero en ese momento Pedro tampoco tenía el Espíritu Santo, porque eso fue antes de la resurrección de Cristo. Estos eran hombres, ¿no?, que Jesús había elegido y que para poder llegar a ser apóstoles verdaderamente, ellos tenían que tener el nuevo nacimiento y ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y me seréis testigo en Samaria, en Judea, ¿no? Y también dice en toda la tierra. Pero sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, sin el soplo del Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo, uno puede transformarse tranquilamente en un traidor. Así de sencillo como fue con Judas. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos cuando creímos. Hemos recibido el Espíritu Santo. Fíjese cómo se fue la hora. Tengo 2 minutos nada más, hermano, gloria a Dios. Bueno, doy gracias al Señor. Acuérdese que quedamos en el versículo, en el 16, en el 17. ¿Vio? Vamos a ponerle ahí. Acuérdese, Hechos capítulo 1, 17. Gracias le damos al Señor, hermanos. La iglesia tiene un canal de YouTube,
¿no? También ahí tenemos muchas enseñanzas con respecto a muchos libros de la palabra. Quisiéramos invitarle a usted que se pueda suscribir en nuestro canal de YouTube, ¿no? Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Usted entra ahí y se suscribe para que la palabra del Evangelio corra, para que otros puedan recibir este mensaje que nosotros estamos hablando, estas meditaciones que nosotros estamos haciendo. Suscríbase a nuestro canal dándole like, hermano, y de esa manera usted también se hace uno con nosotros en la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos muchos, nosotros sabemos que en YouTube hay muchos beneficios para poder hacer que nuestras predicaciones alcancen a más gente, pero no nos dan ese beneficio a no ser que lleguemos a los 1000 suscriptores, 1000. Una vez que tengamos los 1000 suscriptores, entonces nosotros vamos a tener de parte de ellos más beneficio para que otras personas mayor personas puedan escuchar las predicaciones. Entonces necesitamos que usted se suscriba a fin de que podamos tener 1000 suscriptores. Recién tenemos 302 suscriptores. Nos faltan 700 todavía, y eso hace varios meses, por no decir años, ¿no? Que no se suscriben los hermanos, la iglesia, más los hermanos de gracia, que no se suscriben a nuestro canal, a fin de que la palabra de su gracia o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado pueda escucharse en mucha distancia. Hoy estuve haciendo el programa y me hablaba una hermana me hablaba de España, haciéndome saber que ella estaba escuchando lo que nosotros estábamos predicando. Suscríbase a nuestro canal, ayúdenos de esa forma y colabore con la obra del Señor de esa manera, colabore con el Señor de esa manera y el Señor le va a bendecir seguramente. Doy gracias al Señor, le pido al Señor que le bendiga grandemente a todos los radioescuchas, el Señor bendiga grandemente a cada hermano que cree en la palabra y que le dé la luz para que la pueda entender. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos bendigas a todos, Señor, y que nos alcances cada día más de tu sabiduría, de tu entendimiento, de la revelación de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Señor le bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la de la